Vayan preparando sus consolas y PCs porque a continuación les voy a presentar la segunda parte de los lanzamientos de videojuegos creados en Unreal Engine 5 para lucir gráficos de última generación. Aquí se los presento. Llegaron las ofertas de Pascua en eneva.com para que aproveches en comprar los nuevos estrenos y juegos en tendencia como Resident Evil 4 Remake, Marvel's Spider-Man o Red Dead Redemption 2. Además, si usas el código Mystery Egg obtendrás un 10% extra en tu compra. No dejes pasar la oportunidad. Ingresa a eneva.com en el link de la descripción. Número 10. Arrancamos con una experiencia de horror que nos llevará a investigar una serie de naves abandonadas en el espacio en busca de sobrevivientes humanos, un título que podría estar inspirado en Dead Space y Doom. Lo que ves en pantalla es Rip Out, desarrollado por Pet Project Games, un shooter en primera persona de terror cooperativo que nos pondrá en la piel de los únicos sobrevivientes a la invasión extraterrestre, ambientado en el año 2084 y dejando toda esperanza de salvar a la humanidad en nuestras manos. Puede jugarse solo o en escuadrones de 4 jugadores con los que tendremos que investigar un grupo de naves llenas de innumerables horrores inesperados que acechan en cada esquina. Enfrentaremos criaturas mutantes terroríficas que pueden reconfigurar sus extremidades en tiempo real para ser aún más letales y resistentes. Para ello contaremos con un arsenal de armas biotecnológicas con múltiples configuraciones de disparo para dañar puntos sensibles en los enemigos. Explora cada rincón oscuro de la nave, busca sobrevivientes y elimina a las criaturas antes de que termines convirtiéndote en una de ellas. Rip Out mantendrá una fidelidad visual impactante repleta de acción y te mantendrá pegado un buen rato a tu pantalla, así que si estás buscando una experiencia de horror cooperativa, este juego es para ti, llegando en 2023 para PC únicamente. Número 9. Basado en la novela de ciencia ficción de un famoso futurólogo polaco mundialmente conocido, nos presenta una historia impactante sobre el futuro de la humanidad y de la exploración espacial, que inicia con el arribo de una nave espacial de guerra a un planeta totalmente desconocido. The Invincible, desarrollado por Star Wars Industries, un juego de aventura y ciencia ficción en primera persona que nos pondrá en la piel de Yasna, una astrobióloga con la misión de investigar el inexplorado planeta de Regis 3 en busca de tus compañeros perdidos. Durante el trayecto, tu astronavegador te ayudará a guiarte para encontrar pistas importantes. Entre más avances, te irás dando cuenta que no estás solo en el planeta. Una nueva forma de vida pasará a ser un gran peligro para la humanidad. Las máquinas han evolucionado y ahora parece que han tomado el control. The Invincible te sumergirá en una tremenda aventura inmersiva de exploración repleta de peligros y una impresionante ambientación con gráficos ultrarrealistas que aprovecharán la tecnología de Unreal Engine 5 para crear escenarios apegados a la realidad. The Invincible llegará este 2023 a PC, Xbox Series X, S y PlayStation 5. Número 8. Esta será una de las experiencias de terror psicológico más inmersivas y realistas que llegará en 2023, con una historia reimaginada que dará vida a una de las sagas más reconocidas dentro del género. Bloober Team presenta Layers of Fear, un juego de terror psicológico en primera persona centrados en la narrativa, que incluye el remake de los 2 primeros juegos, sus DLCs y un nuevo tercer capítulo que hará que todo encaje. Para dejarlo todo claro, Layers of Fear tendrá 3 historias inquietantes, cada una con sus propios protagonistas que se relacionan por su obsesión con el arte. El primer capítulo nos dará un paseo por una mansión de la época victoriana de arte en la piel de un pintor. En el segundo capítulo pasaremos a ser un actor principal de una película que se está rodando en un barco. Y por último, el nuevo capítulo que nos contará la historia de una escritora dentro de un faro. Layers of Fear usará la espectacular tecnología Lumen para crear una ambientación escalofriante, trazado de rayos y texturas de alta calidad,
junto con la implementación de nuevas mecánicas y funciones adicionales que enriquecerán la narrativa, llegando en junio de 2023 a PC, Xbox Series X, S y PlayStation 5. Si te está gustando el video, suscríbete al canal para no perderte de ningún top de videojuegos. De hecho, recomiendo que mires la primera parte aquí arriba por si te la perdiste. Gracias y ahora sí continuamos. Número 7. El séptimo puesto se lo lleva un próximo shooter ambicioso con la increíble característica de tener entornos completamente destructibles y una jugabilidad repleta de acción en la que 4 equipos lucharán a muerte para ser los campeones en las finales. Embark Studios presenta The Finals, un nuevo shooter gratuito en primera persona que nos llevará a las arenas virtuales del mayor espectáculo del mundo en partidas cardíacas donde lucharán 4 equipos de 3 jugadores en múltiples modos de juego. Por ahora solo hemos podido ver 3 operadores, cada uno con habilidades exclusivas y algunos accesorios interesantes para volar en 1000 pedazos las estructuras. The Finals por ahora sigue en fase de beta, pero planea lanzarse más adelante en 2023 para PlayStation 5, Xbox Series X, S y PC. Número 6. La oscuridad, la depresión, la ansiedad o el dolor de perder a un ser querido son algunas de las representaciones que veremos a través del juego de terror que estás por conocer, siendo una clara inspiración de PT, Playable Desert de Silent Hills. Lo que ves en estos momentos es Luto, desarrollado por Broken Bird Games, un juego de terror psicológico en primera persona donde tomaremos el papel de un individuo incapaz de salir de su propio hogar, llevándonos por múltiples entornos narrativos dinámicos junto con una escalofriante ambientación que pondrá a prueba nuestros sentidos. Luto expondrá las inseguridades y miedos al estar atrapados dentro de un hogar fúnebre, para enfrentar la oscuridad que acecha detrás de la ansiedad y la depresión. Una sensación por la que muchos hemos pasado en algún punto de nuestras vidas y que Luto logrará representar con una calidad visual impresionante al ser construido con el motor gráfico Unreal Engine 5. Supuestamente iba a llegar en 2022 a PlayStation 4, PlayStation 5 y PC, pero en su último tráiler su fecha de lanzamiento se desvaneció. Esperemos que llegue sorpresivamente este año. Número 5. Nada puede ser más aterrador que explorar una base lunar abandonada, donde solamente escucharás tu propia respiración. Se trata de un próximo juego de terror ambientado en una visión futurista de los años 80, que lucirá tremendos gráficos fotorrealistas y una jugabilidad que nos hará sentir tensión en todo momento. Routine, desarrollado por Lunar Software, un juego de ciencia ficción y terror en primera persona en el que tendremos que explorar el interior de una base lunar abandonada en busca de respuestas. Parece ser una tarea sencilla en un inicio, pero más adelante te darás cuenta que realmente no estás solo. Una máquina trastornada será tu peor enemigo. Sobrevive, escóndete y realiza una serie de tareas sin hacer mucho ruido. Cualquier movimiento podría traerlo hacia ti. En algunos casos extremos podremos defendernos usando herramientas tecnológicas con módulos personalizables que otorgarán mejoras importantes más adelante. Pero no creas que esto te salvará para siempre. Piensa que estás en una película de Terminator. Routine acelerará tu corazón por momentos al ser una experiencia atmosférica, inmersiva de nueva generación, con gráficos espectaculares y elementos narrativos muy bien cuidados, llegando posiblemente en 2023 a PC, Xbox Series X, S, Xbox One y Game Pass día 1. Número 4. El cuarto puesto nos llevará a una versión ficticia de Europa ambientada en el siglo XIII, un mundo medieval que ha sido construido con una espectacular fidelidad visual y elementos de fantasía, donde los jugadores tendrán la decisión de unirse al gremio del Cuervo Nocturno y luchar por el control del Reino Triesiete. WeMade presenta Nightcrawls, un próximo MMORPG gratuito de nueva generación donde viviremos batallas a gran escala en tierra y aire, dentro de un impresionante mundo abierto que ya hemos podido observar en sus recientes trailers dentro del juego.
Lo que ves en pantalla no es cinemática, así lucirá Nightcrawler en realidad, mostrando por ahora únicamente 4 clases de personajes, cada uno con 2 habilidades personalizables para lanzar combos de ataques poderosos y sorprender a tus enemigos. Por ahora se sabe que tendrá un amplio sistema de economía, una historia principal, sistema PvP y un total de 12 clases. Nightcrawler se lanzará el 27 de abril a PC y dispositivos móviles iOS únicamente en Corea del Sur. Si esta versión tiene éxito, se espera que este mismo 2023 se lance a nivel global. Número 3. Si eres fan de Sekiro, entonces el juego que estás por conocer llamará tu atención de inmediato. Se trata de un nuevo juego asiático de mundo abierto ambientado en el periodo de Tianhu de la dinastía Xuantag, donde una extraña entidad amenaza a todos los habitantes. Paper Games presenta Project The Perceiver, un juego de acción de mundo abierto que nos llevará por escenarios espectaculares que destacan por su tremenda calidad gráfica, donde podremos desatar la acción enfrentando a una buena cantidad de enemigos, usando emocionantes movimientos con espadas y algunas habilidades mágicas. Como puedes observar, la fluidez de los movimientos y la velocidad de los combates están en otro nivel, combinando fuertes golpes y combos con espada para sorprender a los enemigos. Además, parece que podremos escalar paredes y tomar posiciones estratégicas para evitar zonas de alto peligro y avanzar sin problemas. El diseño del mundo, su potencial gráfico, la música, el arte, el estilo visual y por supuesto su sistema de combate lo convierten en uno de los próximos juegos más ambiciosos de nueva generación. Project The Perceiver fue anunciado como un juego multiplataforma, por lo que se espera que llegue a consolas y PC, pero por ahora solo se ha confirmado para PlayStation 4 y PlayStation 5. Se desconoce aún su fecha de lanzamiento. Número 2. Lo que ves en pantalla definitivamente no es Jurassic Park. Se trata de un próximo juego de supervivencia y terror en primera persona que captura una perspectiva aún más escalofriante de las bestias más magníficas de la naturaleza. Great Up Games y Annapurna Interactive presentan The Lost Wild, una aventura de terror y supervivencia que nos pone en la piel de un investigador varado en un mundo primitivo violento, con la misión de explorar instalaciones abandonadas para desentrañar el misterio en el corazón de la isla. Usa el sigilo y evita a toda costa a los depredadores situados a tu alrededor. Será de vital importancia conseguir objetos y fabricar cualquier herramienta que te ayude a incrementar tus posibilidades de supervivencia. Incluso puedes aprovechar el entorno a tu favor para crear distracciones y evitar situaciones extremas. Si dejas que el miedo te controle, estarás perdido. Mantente firme y trata de intimidar a los depredadores. Explora la isla, investiga las instalaciones, sobrevive al peligro y descubre una intrigante narrativa dentro de un mundo primitivo con gráficos magníficos en The Lost Wild. Por ahora se desconoce su fecha de lanzamiento, pero se sabe que llegará a PC únicamente. Número 1. Finalmente llegamos al primer puesto. Un juego adaptado a las novelas de artes marciales Wuxia, escritas por el legendario autor Jin Yong, y que llegará a los jugadores a un vasto, rico y diverso mundo de artes marciales creado con herramientas 3D avanzadas para ofrecer una experiencia totalmente inmersiva. Lo que ves en pantalla en estos momentos es Code to Jin Yong, un RPG de mundo abierto de nueva generación que contará con una historia de suspenso, misterio y exploración basada en la famosa serie Wuxia, donde veremos personajes fieles a las novelas originales con estéticas modernas e interpretaciones hiperrealistas. Code to Jin Yong aprovechará la tecnología de Unreal Engine 5 y el conocimiento de algunos expertos en artes marciales, para garantizar una integración perfecta del diseño del movimiento en el juego, creando una experiencia interactiva para que los jugadores sientan sus movimientos. Por ahora únicamente hemos podido ver pequeños detalles en su jugabilidad que lucen realmente magníficos, mostrando escenarios recreados cuidadosamente usando técnicas avanzadas de fotogrametría y diseño de software, además de tener un sistema de combate veloz y con una buena cantidad de combos deslumbrantes. Code to Jin Yong por ahora no cuenta con una fecha de lanzamiento y se desconoce las plataformas a las que llegará.
Lo único que tenemos asegurado es que será una experiencia fuera de lo común. Y así terminamos con la segunda parte de los próximos lanzamientos de videojuegos que explotarán la tecnología de Unreal Engine 5, la herramienta que nos acerca al esperado salto generacional. Si te perdiste de la primera parte, recuerda que aquí arriba o en la descripción encontrarás el link del video. Suscríbete a Review Me y activa la campanita de notificaciones para ser el primero en ver los próximos estrenos. Muchas gracias por estar aquí, reviewers. Soy Luismi García y nos vemos a la próxima.